Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Aymara Lorenzo en su punto. El socialismo del siglo XXI fue definido según las diferentes ideas expresadas sobre este concepto por el expresidente Hugo Chávez como la construcción de una sociedad de iguales que rechaza el capitalismo porque en él es imposible la democracia, genera beneficio solo para una minoría y condena a la pobreza a la mayoría. Por el contrario, aspira a una democracia participativa y protagónica y que promete una libertad y una igualdad verdaderas en términos de la reivindicación del ser humano en la construcción de un hombre nuevo. El socialismo del siglo XXI vendió a los venezolanos un concepto abstracto de libertad que no es posible identificar de forma concreta en los discursos del expresidente Chávez del año 2005, fecha en la que Heinz Dietrich, uno de los ideólogos contratados por la llamada Revolución Bolivariana, difundió públicamente los postulados del socialismo del siglo XXI. La concepción original del socialismo del siglo XXI fue expresada por él en el año 2005 en términos de la existencia de una economía de valor democráticamente planeada, y resalto la cita, del desplazamiento de un Estado clasista por uno al servicio de la mayoría y de una democracia directa en sustitución de una democracia plutocrática. De cualquier forma, el concepto de libertad es una constante como recurso discursivo de Chávez, mas no se concretó como una realidad pragmática. De hecho, ni siquiera en su oferta electoral del año 2012, que hoy es la ley del Plan de la Patria, en la que Chávez, aunque hace referencia directa a la intención de continuidad de la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela, no hay alusión directa a la palabra libertad o concepto de libertad. Observada esa oferta electoral, de acuerdo con los elementos conceptuales que sobre este término planteó Friedrich Hegel, se reduce la libertad del individuo en el socialismo del siglo XXI. La libertad no es un concepto límite para Hegel, sino la misma autoconciencia que se determina a obrar y a moldear el concepto de su libertad. El individuo es él junto con su capacidad de juicio. El hombre es libre solo en la medida en que discrepe de lo que es conocido y aceptado por el voto universal y sepa crearse una realidad singular de lo que autodetermina a dirigirse. La libertad está en el trabajo y en la capacidad para crear. Siendo que la conformación de un hombre nuevo como promesa libertaria del socialismo del siglo XXI implica la construcción de una nueva conciencia, la penetración en el ámbito de la nueva conciencia o de la autoconciencia del individuo para moldearla en función del estereotipo de ese hombre nuevo, constituye una invasión de la privacidad, es decir, a su derecho a realizarse. Por tanto, si la libertad del hombre comienza con su autoconciencia, que es en sí un mismo ejercicio de libertad, el hombre nuevo del socialismo del siglo XXI no es un hombre libre. La adhesión de venezolanos al proyecto socialista del siglo XXI le dio un carácter mayoritario. Hoy no sabemos si esa identificación con los postulados o promesas del proyecto fue razonada o no. Lo cierto es que el venezolano, que venía de una tradición liberal, libertaria y hasta cierto punto libertina en democracia, se encuentra entrampado en una nueva normativa donde el Estado ha crecido de forma tal que ha conculcado los derechos individuales. En un Estado rentista que depende del ingreso petrolero, no existe la posibilidad de desarrollar el trabajo como un valor que es sinónimo de virtud, sino que por el contrario, en la distribución desigual de esa renta, aunque el socialismo del siglo XXI pretendió hacerla parecer grandilocuente y equitativa, lo poco que se conoce de la desigualdad de esa distribución, además de los casos de corrupción en los que se han visto envueltos algunos personajes y altos funcionarios del gobierno, desdice de las virtudes con las que se presentó al universo de simpatizantes. En razón de esto, el individuo no puede sentirse libre y mucho menos libre, porque si el Estado es la instancia donde se realiza el hombre como la forma de realización plena de la libertad del individuo, al no responder a la demanda de las razones por las cuales el individuo debe sentirse libre y feliz, entonces en el socialismo del siglo XXI queda reducida la libertad. Y si analizamos en la práctica el socialismo del siglo XXI bajo un esquema dialéctico sobre el bien y el mal, en función de la autoconciencia de los individuos, su reflexión apuntaría a la comprensión de que la expresión de los que pasaron de una adhesión absoluta cuando se presentó el proyecto a un rechazo de más de la mitad del país, tal y como lo demuestran hoy los sondeos de opinión 18 años después,
Es el resultado de la reacción lógica de un individuo que se siente reducido en su libertad. El socialismo del siglo XXI elimina el concepto de libertad de su planteamiento político, a pesar de su universalidad, de la universalidad del concepto, siempre presente en los discursos de quienes han asumido el liderazgo del llamado proceso revolucionario en Venezuela. Paradójicamente, en nombre de la libertad, se ha ido contra la libertad misma. En el próximo segmento de este programa conversaremos con el politólogo y magíster en psicología social Nick Merevans, además integrante de Marea Socialista.